Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Javier Palacios Chipa. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, querido Omar, me da muchísimo gusto saludarte y saludarte, por supuesto, a toda la audiencia que nos hacen el favor de acompañarnos con su presencia este día. Genial, gracias doctor por el acompañamiento, por el diálogo. Dicho sea paso comercial, me atrevo a lanzar la piedra en este aspecto. El homenaje a Pablo Arteta Manrique, colega desafortunadamente fallecido en marzo, el 2 de marzo nos dieron la funesta noticia del fallecimiento de Pablo. Gracias a él tuvimos la dicha de conocernos, como interesante efecto dominó con una serie de investigadoras, de investigadores de la región iberoamericana en este aspecto, no solamente incluso de la habla hispana, sino en otras latitudes. Muy interesante la vida y obra de Pablo Arteta en este aspecto del homenaje que estamos organizando, varios colegas que nos conocimos precisamente por Pablo y gracias a Pablo por estas redes internacionales de la mediación, del arbitraje, de la conciliación, del derecho colaborativo, todos los MASC, los ADR famosos en este aspecto. Muy interesante este homenaje y dentro de toda la cartelera, toda la pandilla que se juntó de investigadoras e investigadores en este aspecto, está precisamente su libro, doctor, interesantísima esta propuesta, ya lo hemos dialogado en otro espacio, en otro diálogo en este mismo canal, acerca de su libro reciente, muy reciente, del 2025, La epistemología de la mediación. También habíamos dialogado acerca de la necesidad de unificar los universos discursivos propios de esta arte o ciencia en clave aristotélica, habría que discutirlo, qué es exactamente, porque bueno, precisamente su obra, la vez pasada fue en general, esta vez será particular, estos 4 capítulos que constituyen su libro de 2025, que dicho sea de paso tiene el prólogo del doctor Gorjón en este sentido, muy interesante, otra leyenda, dicho sea de paso, de la mediación, no solo en México, sino me atrevería a decir en todo el mundo, literal. En este aspecto es interesante este referente, esta escuela, ¿no? Esta tradición, si nos ceñimos a la hermenéutica, trae un escuelón pesado, ¿no? Trae la tradición de la tradición, en este aspecto los focos de hacer investigación en México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? En este aspecto me atrevo que trae la vanguardia en muchas medidas de los métodos alternos, entre otros focos, a diferencia de otros temas, se pueden, no sé, la Suprema Corte, la UNAM, la Veracruzana, Guadalajara, qué sé yo, en este caso la Autónoma de Nuevo León tiene referentes muy interesantes, pero bueno, ese sería otro tema. El prólogo es ese, de su obra, 4 capítulos que constituyen su texto. El primero de ellos, la epistemología de la mediación. Segundo de ellos, ontología de la mediación. El tercero, me parece fascinante este análisis que hace de la fenomenológica o la lógica de la mediación con la ley en materia penal, la ley de métodos alternos en solución de controversias en materia penal, muy interesante. Muchas personas analizan la otra, la ley general, la ley nacional. En este aspecto es como muy disruptivo. Esto, si bien se parece, mucho se critica, justo en esta nota a pie de página, esto lo aprendido del estudio del derecho comparado, se critica, se hizo a fast track, hay muchas, no están de acuerdo, son ambiguas, son difusas, pero al menos hay en este aspecto. Volviendo a la experiencia de Pablo Arteta y la conquista, ¿no? La cruzada de Pablo Arteta, Colombia tiene una distinción, no la tiene, no tiene una ley, no tienen 3 leyes, no tienen un instrumento, tienen una sobreinterpretación de otros instrumentos, muy interesante, pues de ahí se vuelve más que indispensable esta. Y finalmente, volviendo al libro, la estructura que es esta de su texto, la axiología de la mediación. En este aspecto, todos estos temas, doctor, en este orden específico, para tomar como una panorámica de este libro muy reciente, muy vigente, temas bastante nuevos, de la unificación semántica y conceptual, metodológica y axiológica de los MASC o de la mediación. Se confunde, ¿no? Género, especie, si es el todo, si es la parte. Hay muchos debates en este aspecto. Me gustaría escucharle, doctor, como este preámbulo, sin más, en este aspecto. El capítulo 1, si quieren, vamos así como en este orden, además de pues, la experiencia dialéctica y dialógica del escritor, como el proceso de escribir. Siempre es como muy bonito, siempre es como muy esclarecedor. La antropología, no sé, los trabajos, los a deshoras, no sé, la disciplina, la constancia, todas las privaciones, un montón de cosas que no se dicen en este aspecto. Es muy interesante, pero bueno, ahí la dejo. Sin más, el capítulo 1, doctor. Genial, gracias. Muchísimas gracias, querido Omar. Pues como siempre es un verdadero gusto y bueno, sí, ya que tocas y mencionas al querido Pablo y pues informar y decir que sí, efectivamente extrañamos muchísimo a Pablo. Lamentablemente
poco más de un mes, 2 meses casi, pues bueno, que se nos adelantó en el camino y que bueno, a final de cuentas es bueno seguir con este proceso de recordarlo, de homenajearlo y qué mejor que agradecerte por generar este pequeño homenaje, ¿no? Con Pablo, que pues, gracias a él tuvimos la oportunidad de conocernos, ¿no, querido Omar? Entonces, pues bueno, respecto de lo que es la obra Epistemología de la Mediación, que ya la pueden conseguir, pero que haga el comercial, mano, pero pues pareciera ser que estaría chido hacerlo, o estaría muy bueno. Pues sí, es bajo el sello editorial de Tirán Lo Blanc. Es una obra que terminé de escribir en 2024 prácticamente, con la finalidad de que viera la luz en ese mismo año, pero pues bueno, lamentablemente por cuestiones de editorial, de los tiempos, tú ya sabes cómo es esto, pues bueno, vio la luz en 2025, que es algo que me parece además espectacular y fabuloso, y que a final de cuentas la idea no era que saliera en determinado tiempo, sino que saliera a la luz precisamente esta obra, y que como bien dices, pues sí está prologada por el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, yo creo que leyenda viviente, ¿no? De los métodos alternos, específicamente, no solamente en México, sino diría que la voz más autorizada para hablar de métodos alternos a nivel global, podría decirlo así, sin temor a equivocarme, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar la obra, pues sí es producto de mi tesis doctoral, que se intitula Empoderamiento de la mujer en el proceso de mediación penal, y que deviene prácticamente de preguntarnos qué es la mediación, ¿no? El problema de definir a la mediación desde una perspectiva de la teoría general del proceso, y que a final de cuentas pues la voy comparando para poder estudiarla desde un fenómeno científico como un fenómeno ya científico, o para entender la cientificidad de la propia mediación, preguntarme literalmente, Vano, pues, ¿qué es? ¿A qué se dedica? Y desde la teoría general del proceso, ¿dónde la ubicamos? ¿No? Porque pareciera ser que es muy complejo, sobre todo porque comento que mediación, conciliación, arbitraje, negociación, incluso algunas técnicas como la justicia, perdón, la junta restaurativa y la justicia colaborativa y la justicia restaurativa como elementos fácticos del propio sistema de justicia en México, pues no obedece a estar dentro de la heterocomposición o de la autocomposición, ¿no? Visto como un sistema de finalización de conflictos a partir de la teoría general del proceso, sino pues como lo dice Redorta, ¿no? A partir de la gestión de conflictos. ¿Por qué razón? Porque, digo, la mediación no es ni autocompositiva ni heterocompositiva, a diferencia de la conciliación, que sí lo es, el arbitraje, que sí lo es heterocompositivo, y a diferencia misma de la propia negociación, que es autocompositiva, ¿no? Entonces, pues ahí deviene, y como bien dices, pues sí, había horas de escritura, había horas de estar con la disciplina de la redacción, pero que a final de cuentas, cuando tienes una idea, cuando tienes en mente un objetivo que es tratar de dilucidar algunas dudas desde tu óptica, desde tu perspectiva, respecto de la mediación, pues creo que se hacen incluso hasta interesantes y se hacen canon, ¿no? Como en el cine, ¿no? Que hay cánones. Aquí también yo creo que en la redacción y en la ciencia y en la investigación, pues también tenemos cánones. Y ese canon, pues, se convirtió en la redacción siempre responsable, por supuesto, porque también habrá que escribir de forma responsable el contenido de algunos textos, pero también incluso hasta divertida, eh, sí, con algunos sacrificios, tal vez no nocturnos, ¿no? Como el hecho de dormir tarde, porque yo he sido una persona que trata de ser muy tranquila y muy disciplinada en el sueño, pero también muy disciplinado en la redacción, ¿no? Que pues a final de cuentas me tardé cerca de 3 años en redactar este libro, y que pues pareciera ser que en 130 páginas, si no mal recuerdo, querido Mar, dame el dato por ahí correcto, 139 páginas, pareciera ser que es muy complicado, eh, pues redactar un texto, redactar una idea o tal vez hasta una hipótesis, ¿no? Una nueva forma de entender a la mediación, ¿no? Entonces, pues felizmente se logró el objetivo. Y bueno, el primer capítulo, que es la contextualización de la parte epistemológica de la mediación, es lo que ya te había comentado, ¿no? O sea,
saber desde dónde deviene, ¿no? Que es parto del punto de que pues, habrá que ubicar a la mediación en algún momento o en algún espacio de la teoría general del proceso y sobre todo saber si la mediación resuelve, no sé, incluso hasta soluciona conflictos, que bueno, dentro del mismo texto indico que no resuelve ni soluciona conflictos, porque al no ser autocompositivo no puede solucionar conflictos, al no ser heterocompositivo no puede resolver conflictos, sino que al tener su propio sistema de finalización de conflictos, que es la composición por gestión, ¿no? Entonces, gestiona conflictos de acuerdo a la misma teoría del propio Joseph Redorta, ¿no? Que pues, espero que vea este video y le mandamos un saludo y un abrazo muy afectuoso, ¿no? Hasta Cataluña, allá en el viejo continente, ¿no? Entonces, pues felizmente, querido Omar, eso es lo que trata el primer capítulo, o sea, desmembrar a la mediación desde una perspectiva estrictamente de la teoría general del proceso y a partir de sistemas de finalización de conflictos y formas de finalización de conflictos, ¿no? Entonces, esto está muy interesante porque mucha gente no había visto o no había tenido la oportunidad de ver la epistemología de la mediación desde esta perspectiva. Lo hizo de Micheli, creo que lo habíamos comentado en el video pasado, en la charla pasada, lo había hecho de Micheli, que por cierto es colombiano. No estoy criticando el trabajo de Micheli, solamente estoy diciendo que yo tengo otra óptica de Micheli. De Micheli dice que tiene que ver la epistemología de la mediación desde una perspectiva dialéctica o del diálogo, por así decirlo, pero yo lo veo más desde una perspectiva estrictamente de la cientificidad y del constructo instrumental a científico de la propia mediación, ¿no? Y por supuesto, pues viéndolo desde una óptica muy similar a lo que es la epistemología de la misma ciencia jurídica, que curiosamente, querido Omar, no sé si lo hayas leído o no en el libro o te hayas percatado de ello, pero yo indico que tienen una condición muy similar porque el derecho trata de finalizar conflictos a partir de otro tipo de sistema, pero la mediación también trata de finalizar conflictos a partir de otro tipo de sistema y que prácticamente es parte del contexto epistemológico de esta mediación, ¿no? Justo este primer capítulo a mí me pareció muy intrigante de la manera en la cual se sugiere a la mediación como una ciencia auxiliar, aparte, al margen, como un nuevo campo de estudio. No es ni un 2.0, ni un prólogo, ni un instrumento, ni nada. Es una nueva ciencia emergente y como tal lo trata en el siguiente capítulo. Por ejemplo, la noción más clásica de ser filosofía va primero una ontología, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Los duendes, las hadas, no sé, el átomo, las ciencias, etcétera. ¿De qué vas a estudiar? La mediación, el conflicto, ¿no? O sea, tienes que definirlo de manera antropológica, de qué es, cómo se describe, o sea, en ese aspecto es la base, es lo que sigue, es como en sentido lógico, el siguiente cruce de caminos con el siguiente capítulo, que es precisamente la ontología de la mediación. En este sentido es como vislumbrar, por lo regular, en manera clásica, se da la problemática, en este caso, en el libro me parece como la problemática jurídica y multipolisémica que hay, o sea, parece que según la latitud, según la corriente, según el autor, según el intérprete, varía el referente epistemológico, es decir, no hay un referente universal, que tampoco es deseable, pero también no hay un asidero común en este aspecto, cada quien lo hace de su trinchera, que no tiene nada de malo ni de raro, en este aspecto es interesante cómo se propone la nueva como independencia de la ciencia al margen de la dogmática jurídica. En este aspecto son dos dimensiones, justo liga esto con el segundo capítulo, las teorías del conflicto, es decir, si la mediación es una ciencia aparte que estudia el conflicto, entonces enhorabuena, hay que definir qué es precisamente el conflicto. En este sentido me parece muy innovador este giro de la epistemología y la ontología, es volver a los clásicos prácticamente. Claro, Omar. De hecho, fíjate que es muy interesante lo que estás comentando porque la idea de todo esto, querido Omar, es explicar la tridimensionalidad de la mediación a partir de este constructo epistémico o epistemológico, como le quieras llamar, no tengo ningún inconveniente al respecto, es que, a ver, la epistemología de la mediación observa precisamente a la propia mediación desde una condicionante, perdóname la palabra, querido Omar, desde la condicionante de una especulación axiológica, y nuevamente te ofrezco una disculpa por la palabra de la especulación axiológica, desde la condicionante estrictamente de la normatividad o de la lógica o fenomenología de la mediación, que creo que la fenomenología es imprescindible para poder entender contextos y constructos epistemológicos de cualquier fenómeno de estudio y cualquier objeto de investigación, además.
y por supuesto la parte ontológica o la parte fáctica, porque explico de abajo hacia arriba, de acuerdo a un cuadro que yo hago ahí mismo dentro del propio texto, por qué razón necesitamos entender primero la parte fáctica de la mediación y no la parte axiológica o la parte normativa. Porque la parte fáctica explica la unidad fundamental de la mediación, es decir, el conflicto. Recuérdate, querido Mar, que sin conflicto no puede existir un método alterno. Necesitas un método alterno para que el método alterno sea funcional, sea efectivo y sobre todo tenga razón de ser el hecho de aplicar, el facto de aplicar este método alterno. Por lo tanto, el conflicto entendido como la disputa entre dos o más caracteres, pues es la forma más efectiva para poder entender de qué manera la mediación puede finalizar este tipo de conflictos. ¿Te imaginas querer aplicar mediación sin conflicto? Pareciera ser que es un sofisma, es un absurdo, de acuerdo a la misma argumentación jurídica, no sería posible, no sería viable y por supuesto no tendría ni siquiera legitimación ni validez ni normativa, ni axiológica, ni fáctica poder entender prácticamente este constructo epistemológico a partir de no tener un contexto conflictual o un conflicto que amerite ser finalizado por un método alterno, ¿no? Y toda esta parte de la teoría del conflicto, pues tiene un constructo dogmático, teórico, como le quieras llamar, que a final de cuentas hace interesante, pero también hace posible que exista prácticamente un estudio profundo de la misma mediación. Ojo, el mismo Gorjón lo dice en el prólogo, o sea, se habla de la mediación, pero también el conflicto es necesario y es vasto y suficiente para poder entender los demás métodos alternos o los ADR que bien comentabas en un principio, ¿no? Los Alternative Dispute Resolution en inglés, y que a final de cuentas lo que se pretende con este capítulo es dar no solamente un contexto como el que se hizo en el primer capítulo, sino en este segundo capítulo, dar un contexto de la forma en la cual nosotros vamos a finalizar conflictos, si solo sí existen estos conflictos como unidad fundamental para que pueda existir la mediación. Este mapeo del conflicto, las técnicas, la existencia, qué tipo de ente es el conflicto y cómo se manifiesta. Prácticamente es este transitar, como bien lo menciona, la epistemología sin fenomenología es vacía, es sofisma, es discurso, es pura palabra. O sea, es como pasas, por ejemplo, esto aquí gusta mucho a los científicos, sobre todo a los quantis y a los qualis, ¿no? Los qualis, los quantis, estos chistes entre científicos sociales. Este aspecto es muy interesante ver, por ejemplo, cómo se pasa de estas dos dimensiones de manera fenomenológica, de manera fáctica. ¿Qué estás midiendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo se observa esa conducta? ¿Cómo se observa ese fenómeno? ¿Cuál es, digamos, la aparición fenoménica ante la conciencia de ese ente? Que es como que toda la película filosófica platicaran la más pura y más clásica y más sana forma de hacer filosofía. En este aspecto se me hace muy interesante. No había visto una obra igual en mediación, esto debo reconocerlo, al margen de colegas y tal. En ese sentido, sí, está buscando un libro como este, ¿no? Finalmente llegó a mi mano porque todo el mundo parte de absolutos o de propuestas legalistas, o sea, érase una vez, esto comenzó con tal reforma, y así como tal cual te platica, nada malo tiene, ¿no? Es una maravillosa narrativa jurídica, pero solamente jurídica. Hay quienes lo cuentan, por ejemplo, desde otra perspectiva, sobre todo quienes vienen, no sé, de otras ciencias, pienso en psicólogos, pienso en antropólogos, en el tipo de la descripción socioantropológica del conflicto, que es un complejo universo también, que se emparenta de una manera u otra, que va como del otro sentido inverso. Eso me parece como interesante. Sin embargo, no había encontrado la unificación epistémica de esta fuente, en esta clásica manera de concebir ontología, epistemología, axiología y ética. En ese sentido es la ligazón que existe entre los fenómenos aplicables a su obra, ¿no? En este aspecto es el capítulo 3, que es prácticamente la axiología y la fenomenología, 3 y 4, en este caso la lógica fenomenológica y la axiología. Sería esta la siguiente premisa, doctor, justo, el paso del 3 al 4. Querido Omar, pero hay algo, y permíteme, antes de pasar al capítulo 3 y 4, a mí me gustaría charlar un poco respecto de lo que es lo que estabas diciendo, estos chistes entre qualis y quantis. Es muy curioso saber e informarte
que el conflicto puede ser medible de forma quali o quanti. Y de hecho, el mismo Redorta nos da el Conflict Analysis Topology, que a final de cuentas es una forma, es un instrumento cuantitativo que se encarga de tres cosas, de identificar, de medir y de analizar conflictos a partir de cuatro formas de clasificar al conflicto y 16 tipos de conflictos, es decir, te da la clasificación y la tipología misma del conflicto. Y eso a final de cuentas para nosotros los que nos dedicamos a los métodos alternos es espectacular tener un instrumento cuantitativo, porque aquí desmitificamos, perdona la redundancia, desmitificamos el mito, ¿no? De que el derecho, la mediación, no es susceptible de ser medible a partir de elementos tanto cualitativos ni cuantitativos. Cuando el mismo Redorta nos está dando cátedra, perdón que lo informe de esa forma, pero nos está dando cátedra de cómo sí podemos medir conflictos, cómo podemos identificar, vuelvo a repetir, cómo podemos medir y cómo podemos analizar conflictos a partir de un instrumento estrictamente cuantitativo, ¿no? Y eso en lo personal se me hace maravilloso y de hecho lo toco en la obra precisamente en la parte ontológica del conflicto, en la parte ontológica, perdón, de la mediación, indicando que existen formas de entender y de identificar conflictos con la finalidad de saber cuál es la mejor o la forma más efectiva de finalizar conflictos a través de la mediación, ¿no? Y entonces es aquí donde viene la parte fenomenológica respecto de la parte normativa. ¿Cómo entonces finalizas conflictos? ¿A través de qué? A través de la mediación como un instrumento, que es lo que habíamos visto, o es la forma, el constructo que nos habíamos realizado, el constructo dogmático, el constructo instrumental, perdón que lo informe así, de cómo veíamos a la mediación como un simple instrumento para finalizar conflictos. Y sí, pero no nos dábamos cuenta de qué es lo que hace la mediación como constructo instrumental para finalizar conflictos. Porque déjame te cuento algo, la misma mediación incluso llega a reconocer derechos humanos y además institucionaliza esos derechos humanos. ¿De qué manera lo reconoce? Pues reconoce un derecho humano establecido en la misma Constitución, en la Ley Fundamental Mexicana, a través de su artículo 17, que es el derecho humano de acceso a la justicia. Y está institucionalizado en lo que tú dices, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que aquí hago una acotación y seguramente haré una segunda edición del libro, querido Omar, porque nos llegó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia civil y familiar. Y creo que sería prudente de mi parte como autor establecer ya un apartado para esta nueva ley y analizarla desde la perspectiva epistemológica de la propia mediación con la finalidad de conocer a cabalidad qué es lo que tiene, las deficiencias que puede tener, que fíjate, te cuento algo que es un juicio de valor y seguramente en la ciencia esto no tendrá, podré ser muy criticado al respecto, pero a mi juicio de valor creo que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene una condicionante espectacular respecto de que considero que no tiene deficiencia alguna a la hora de poder tocar este tipo de temas, porque además si bien sí te está reconociendo el derecho humano y te lo está institucionalizando, también te está proponiendo un proceso de mediación y este proceso a final de cuentas está dividido en una bifurcación que se llama procedimiento administrativo y procedimiento de gestión. Y el procedimiento administrativo desde el artículo 4 con los principios de la mediación o de los métodos alternos hasta el artículo 19, que es prácticamente la forma en la que se establecen los medios preparatorios para iniciar un proceso de mediación o de conciliación o de junta restaurativa, pero específicamente para entenderlo desde el artículo 22 ya como el proceso de gestión de conflictos, ¿no? Que te indica cómo debe de llevarse a cabo las sesiones de método alterno, en este caso las sesiones de mediación, ¿no? Entonces, la idea de todo esto, de estos dos artículos, es que vayan conectados entre sí con la finalidad de que el lector vaya entendiendo y comprendiendo la forma en la cual nosotros podemos finalizar conflictos entendidos como la unidad fundamental de la mediación a partir de un instrumento llamado forma normativa o concepto normativo o parte fenomenológica de la misma mediación, ¿no? Esta faceta humana, demasiado humana, sale a la luz desde otros flancos,
lo vemos en el libro, se puede leer en el capítulo 3, en el capítulo 2, el análisis de las emociones, la validación, el reconocimiento del otro en su generalidad, el tipo de postura, que vienen de la cultura, que vienen de la antropología, que vienen de la ética, que vienen de la historia personal de cada quien desde la óptica de la psicología. En este aspecto son distintas facetas muy humanas todas que forman parte regularmente del análisis extrajurídico de este fenómeno que se vuelve todavía más complicado. No solo es una cuestión como histórica en este aspecto que empieza, todo comenzó un martes en la mañana con la reforma del 2008, ¿no? En este aspecto es como la cuestión genealógica en ese sentido. La otra sería la cuestión ontológica, o sea, ¿qué estamos estudiando y qué características tiene este ente y bajo qué ciencia se tiene que estudiar este ente, que tiene tales características y no otras, que es prácticamente la razón de extender la premisa ontológico-epistémica, que esto siempre es un ejercicio muy sano, sobre todo hoy en tiempos de emergencias epistemológicas, como lo neuro, como lo bio, ahora todo es bio todo, ahora todo es neuro todo. En este aspecto se da un uso indiscriminado, en ese sentido me parece muy sano volver a epistemología y a ontología. También hay un análisis semántico, es decir, qué vamos a entender por en cada uno de los pasos, ¿no? En este sentido es muy interesante para aterrizarlo, ya con esta, perfilar una especie de conclusión de la obra en general. En este sentido, el paso del 3 al 4, que me parece a mí interesante, aunque en extensión son los más pequeños, son los más densos, digamos, en contenido. El tercero, por el análisis que hace de la ley, por ejemplo, ¿no? En este aspecto, cómo aterriza todo esto de manera fáctica en un análisis sociojurídico de un instrumento de derecho positivo vigente. En ese sentido es interesantísimo. Y la cuarta, o sea, que es los imprescindibles, habla de los imprescindibles de la mediación, justo como partes axiológicas, la cultura de la paz, los derechos humanos, siempre la teoría general del proceso, mantener siempre la línea de estas como pautas ético-metodológicas. Desde este punto de vista es interesante. Claro, querido Mar. Fíjate que, como bien dices, la idea es hacer no sé si sea bueno informarte o mencionarlo así, un análisis filosófico de la propia mediación. Pero realmente la idea de este libro es, híjole, dar un giro radical de cómo podemos entender a la mediación, porque a final de cuentas la parte axiológica es la parte valorativa, entendiendo este valor no como una aquilatación o una condicionante estrictamente monetaria de la propia mediación, sino como la parte de la ponderación y la justificación misma que le podemos dar a la mediación, es decir, ¿cuál es el fin que persigue realmente esta mediación? A final de cuentas, la idea es lo que pretendía Johann Galtung en algún momento respecto de la idea que tiene de la paz, entendida esta como la ausencia de conflictos. Cabe recordar que el derecho utiliza o persigue otro fin, que es la justicia, y en este caso, nosotros dentro de la mediación lo que tratamos de entender es la forma tan efectiva con la cual podemos finalizar conflictos, que la traducción sería finalizar conflictos presentes para que no puedas tener conflictos futuros. Y ello representa prácticamente la ausencia de todo tipo de conflictos. La idea principal de un método alterno no es hacer justicia, sino que la idea central o el valor o el fin que persigue en este caso la mediación, y considero yo además cualquier otro método alterno, es que no exista conflictos, es la ausencia plena de conflictos. Y eso, digo, si bien, como decías, los capítulos, el 3 y el 4 son muy cortitos en extensión, pareciera ser que son, digámoslo así, el cierre o la profundidad o la parte filosófica pura. Digo, tú eres filósofo, a veces se vale criticar y por supuesto juzgar las obras. Creo que es la parte más profunda filosóficamente hablando del fin que persigue una mediación, porque nadie se había detenido a hablar precisamente de lo que persigue en este caso la mediación. La mediación, todo el mundo hablaba del instrumento, de la operatividad, de la efectividad, tal vez, de la forma en la que finaliza conflictos. Pero nadie se había detenido a hablar, hasta Paco Gorjón, que parece ser que en el 2015-2017 empieza a hablar de los intangibles, y es ahí donde me surge esta motivación para decir, oigan,
sí, sí hay intangibles de la mediación, pero también tiene uno principal y es el que te enseñan incluso dentro del propio doctorado, que es la paz, la cultura de paz entendida como esta mezcla, este conjunto de condicionantes axiológicas que se encarga la mediación de establecer a partir de la finalización de conflictos para que exista esta ausencia de conflictos, querido Mar, ¿no? Entonces, digo, es muy importante tener en cuenta que si hay un antes y un después de entender prácticamente la razón de ser estrictamente desde una perspectiva filosófica, porque yo creo que también, Omar, y no me dejarás mentir, creo que todo objeto de estudio debe de ser entendido a partir de una condición filosófica, obviamente práctica, pero ayer comentaba con un amigo, no hay mejor forma de hacer práctica que ser el mejor o la mejor forma de hacer práctica es hacer dogmática o filosofía pura, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma de hacer práctica y a final de cuentas la mediación, al ser un ente estrictamente instrumental o práctico, como le quieras llamar, debe de tener forzosamente una parte filosófica y en este caso lo retomé con una condición estrictamente epistemológica o epistémica, como le quieras nombrar, no tengo inconveniente al respecto. Aquí la idea es observar a la mediación desde otra óptica, desde otra perspectiva, no verla desde un objeto plano, no verla como el instrumento que sirve única y exclusivamente para finalizar conflictos, sino que hay que verlo desde la perspectiva axiológica como el valor, como la paz, traducida como la ausencia de conflictos, vuelvo a repetir, como la parte normativa, fenomenológica o lógica, y como la parte fáctica o como la parte de la efectividad que tiene la mediación para finalizar la parte fundamental que tiene, que son en este caso los conflictos, ¿no? Desde este punto de vista, doctor, esta panorámica general de los 4 capítulos de su texto 2025, Epistemología de la Mediación, capítulo 1, Epistemología, capítulo 2, Ontología, capítulo 3, Lógica Fenomenológica, finalmente capítulo 4, que habla de axiología, en este caso los intangibles, los imprescindibles de la mediación. Parece muy interesante también otra, ahora que toca nadie se ha detenido a pensar en, también me atrevo a poner la discusión, ¿no? En este aspecto, un diálogo entre colegas, la ética. Todo el mundo habla de una nueva ética, una nueva cultura, pero jamás nunca nadie dice qué tipo de ética, porque hay de éticas a éticas, y esto se nota mucho, por ejemplo, en el tipo de discursividad que se esgrimen, como en la lógica de mercado, por ejemplo, ¿no? Te vendemos el curso, te vendemos el acompañamiento, te vendemos el fascículo 1, te vendemos en ese aspecto, esto está bien, o sea, en ese punto de vista es un país libre y está regulado y demás, sin embargo, sí deja mucho o sea, sí cabe lanzar la pregunta de qué tipo de ética, también por ejemplo el cobro de honorarios, ¿no? En este aspecto, temas muy delicados, temas muy, muy pragmáticos, muy precisos, que yo creo que darían para otro libro, sin duda, desde este punto de vista, la ética de la mediación, no la epistemología, ¿no? O las éticas con plural, ese sí, con ese, en ese aspecto muy interesante, yo dejaría con esta reflexión y invitar desde luego a la audiencia, a la lectura, a la adquisición del libro. Tirante, en este sentido, es una editorial muy prestigiosa en México y no solamente en México, de reciente publicación, el año pasado, en este aspecto, no por la regla, muchas veces no, estoy leyendo el trivium y el quadrivium, estoy leyendo cosas de muy, muy pasadas, muy, muy superadas en ese aspecto. Es interesante esta propuesta. Y bueno, no sé si a manera de reflexión final algo sobre la ética o si ya aquí la conclusión sería interesante No, para otro foro y demás. no, hombre, mira, podríamos dejar esto una reflexión tal vez para un siguiente foro que se me hace muy interesante, pero querido Mar, fíjate que sí estoy pensando en hablar de la forma ética de la mediación, tal vez no desde una perspectiva legaloide o de la sociología, sino una ética enfocada más bien a otra situación que deviene prácticamente de esta parte de la satisfacción de las personas dentro de la mediación. Creo que es una muy buena forma de entender a la ética no a la ética de la mediación, pero sí a la ética de las personas que estamos como facilitadores de la mediación, ¿no? Porque no todo se circunscribe o no todos los facilitadores están muy
muy conectados con esta parte de que qué tan satisfechos están los usuarios de un proceso de mediación, qué tan satisfechos salen los usuarios a la hora de finalizar su conflicto a través de este método alterno, ¿no? Quiero utilizar esta reflexión para indicar que estoy, y te doy la primicia aquí en tu canal, querido Omar, que estoy escribiendo algo respecto de lo que es la satisfacción de los usuarios posterior, antes, durante y posterior a un proceso de mediación, y habrá que hacer una medición quali y quanti. Te vuelvo a repetir, creo que sería muy interesante el ejercicio para saber e indicar qué tan efectiva es finalizar conflictos, o qué tan efectiva es la mediación a la hora de finalizar conflictos, y qué tan efectiva es para continuar con una condición de satisfacción de las partes que están dentro de un proceso de mediación, ¿no? Digo, te paso la primicia, y pues es un verdadero privilegio y honor contártelo a ti, querido Omar, ¿no? Vale, muchísimas gracias, doctor. Sí, porque, bueno, se habla de las éticas, yo lo planteo así en general, ¿no? Es que se hace falta una nueva ética para que todo esto cambie de la noche a la mañana. Sí, maravilloso, todos sabemos que es necesario, pero ¿cuál? Hay muchas, ¿no? Un pragmatismo, un utilitarismo, un hedonismo, de vuelta a los clásicos, de vuelta a Kant, de vuelta al cristianismo, que Hegel, Nietzsche, o sea, ¿quién nos ayudará en este aspecto? ¿Quién podrá ayudarnos? En ese sentido, es interesantísimo la premisa, o sea, yo lo he venido pensando desde un mes porque he escuchado esto en distintos países, de gente muy respetada, de gente muy leída, de gente muy docta, y siempre queda como esa duda, ¿no? Siempre queda como esa incógnita acerca de qué tipo de ética. Yo por eso ahí la dejo como a reflexión, estoy trabajando en esos temas justo de ética discursiva, justo de esta cuestión como dialéctica, dialógica. Sin embargo, eso hasta ahí, ¿no? El resto silencio. En ese aspecto es interesante. Justo no sé si quiere añadir algo, doctor, de su obra, 2025, Epistemología de la Mediación, 4 capítulos. Invitación a leerlo, prácticamente es un librazo, en ese aspecto no es porque somos colegas, sino simplemente porque es lo que es lo que hay, en ese aspecto es la evidencia empírica tal cual, a propósito de la fenomenología, pero bueno, sin más, yo aquí lo dejaría, doctor, no sé si quiere añadir algo más de Pues solamente agradecerte, querido Omar, como siempre, la grata invitación que me haces. Es un verdadero gusto compartir contigo estas charlas e invitar a la audiencia, ¿no? A que adquiera el documento, el libro, por supuesto que lo lea. Y lo más importante, que discrepe del libro y que lo haga de la forma más metodológica y científica que pueda, ¿no? Porque, insisto, no tengo la verdad absoluta. Es una idea que tengo de la mediación, pero puede o no ser válida, y la gente tendrá la mejor opinión para efectos de que indique es válido o no es válido lo que está escrito en este libro. La idea es converjamos, es bueno disentir, es espectacular disentir, porque con base en esta discrepancia que existe, podemos sacar nuevas formas de pensamiento crítico respecto de los fenómenos sociales que están latentes en la actualidad, ¿no? Entonces, adquiéranla, léanla, habrá que discrepar o estar de acuerdo, siempre, desde luego, con la mejor de las formas, y con la forma más importante, que es a través de la cientificidad y de la metodología como parte fundamental, precisamente para encontrar puntos de acuerdo, para estar o no en sintonía con una obra como la mía, al menos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación, esta incitación a gozar de los frutos de las ciencias y de las artes en este aspecto como un derecho humano. Gracias por compartirnos esta aproximación antropológica de libros y autores, Epistemología de la Mediación, 2025, Tirando Blanche. Adquiéranlo ya en ese aspecto. Gracias por el apoyo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos, a todos. Seguimos en contacto. Gracias.